Hola, la emergencia climática es como un elefante que hemos guardado en una habitación. En inglés se llaman así, elefante en la habitación, a esos temas incómodos y de difícil solución que preferimos ignorar a tratar de solucionarlos, guardarlos y hacer como si no existiesen. Enough of killing ourselves with carbon. En Glasgow llevan ya una semana hablando del tema y hoy en Tecnópolis también hablaremos sobre ese elefante que, desgraciadamente, sigue ahí dentro, rompiendo los muebles. ¿Qué se puede hacer con él? Por supuesto, trataremos de sacarlo de la habitación. Hablaremos del tema de la emergencia climática con claridad y sin miedo, aunque no sé si va a caber por la puerta. ¡Empezamos! No es la primera vez que la Tierra vive un cambio climático. De hecho, ha vivido muchos y de una u otra forma han marcado nuestra historia. El fin de la última edad de hielo hace 12.000 años permitió que los y las Homo sapiens dejaran de ser nómadas y se asentaran en un territorio. También sabemos que hace 8.200 años la temperatura global bajó entre 2 y 4 grados. En la Edad Media, sin embargo, el clima fue más cálido de lo normal y después vino un período de bajas temperaturas, conocido como la Pequeña Edad de Hielo. Aún no se conocen las causas exactas de las edades de hielo, pero se atribuyen a las variaciones en la órbita de la Tierra, al movimiento de las placas tectónicas o incluso a las erupciones volcánicas. La ciencia llamada paleoclima estudia los cambios climáticos pasados para tratar de prever las consecuencias del actual. Pero hay una diferencia fundamental. La evidencia dice que el calentamiento global que sufrimos hoy en día está siendo provocado por la acción humana. El CO2 producido por la quema de combustibles fósiles es el principal responsable. Su concentración en la atmósfera ha aumentado un 48% desde la revolución industrial. Otros gases de efecto invernadero, como el metano procedente de la ganadería intensiva o el óxido nitroso de los fertilizantes, también han contribuido a que la década de 2011 a 2020 fuera la más cálida jamás registrada. No solo hemos provocado un cambio climático, sino una crisis climática. Comprender que el ser humano puede influir en el equilibrio del planeta ha llevado tiempo. Fue en la década de los 80 cuando por primera vez la sociedad comenzó a escuchar conceptos como calentamiento global y gases de efecto invernadero. En poco tiempo, la comunidad científica se dio cuenta de lo que estaba subiendo no era solo la temperatura de la Tierra. De ahí surgió el concepto de cambio climático. En la actualidad, la Tierra ha empezado a sufrir sus consecuencias y por ello se habla de emergencia climática. El problema es global y la respuesta debe ser global. Así lo destaca Elisa Sainz de Murueta, investigadora de la Universidad del País Vasco y del Centro de Investigación sobre el Cambio Climático BC3. En el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebra en Glasgow, queremos reflexionar sobre el clima, de lo que se dice en estas conferencias, de las decisiones que se toman y sobre todo de las que no se toman. Esto normalmente se suele hacer al final de la entrevista, pero empezamos dando la vuelta a la misma.
te pediría un titular. ¿Cómo llegamos a Glasgow? Bueno, pues yo creo que está generando mucha expectación y los organizadores de la cumbre, el Reino Unido ha establecido 4 objetivos principales para esta cumbre. El primero es conseguir reducir las emisiones, objetivos a corto plazo, a 2030, concretos para llegar al objetivo de emisiones netas cero. También han establecido un objetivo de adaptación. Los impactos del cambio climático ya están aquí y tenemos que hacerles frente. El tercer objetivo tiene que ver con las finanzas del clima. Hay un compromiso de crear un fondo de 100.000 millones de dólares al año para apoyar sobre todo a las economías en vías de desarrollo, que todavía no se ha materializado. Y el último objetivo es la necesidad de colaboración y de llevar adelante la letra, lo que yo digo que es la letra pequeña del acuerdo, ¿no? Un poco el libro de las reglas, el cómo vamos a medir y a poner en marcha los objetivos del acuerdo. Objetivos ambiciosos, ¿eh? Bueno, el elefante es bastante considerable. Exacto, ¿no? cada vez mayor. Grandecito. Te hemos oído decir que estamos ante una emergencia global, por lo que la respuesta también tiene que ser global, planetaria. De ahí la importancia de cumbres internacionales como esta. Sí, eso es. También en los años 80 lo que se vio es la necesidad de adoptar un acuerdo global, de hacerle frente a este problema de forma global, porque independientemente de dónde se generen las emisiones, pues todas acaban yendo a la atmósfera, ¿no? El primer gran acuerdo que se consiguió, el primer resultado fue el protocolo de Kioto, ¿no? Yo creo que todos lo tenemos en mente. ¿Qué pasó luego con el protocolo de Kioto? Bueno, yo creo que tiene algunos aspectos positivos, ¿no? Fue el primer acuerdo global que se consiguió y que además costó muchísimo, ¿no? Pero luego ha tenido unos problemas porque diferenciaba entre la responsabilidad de los países industrializados y de los países en vías de desarrollo, algo que el Acuerdo de París actual también menciona, ¿eh? Lo que pasa es que esta diferenciación lo que establecía es objetivos vinculantes para los países industrializados y no establecía objetivos para los países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, pues eso fue creando un malestar. Canadá se salió del acuerdo, Estados Unidos nunca llegó a ratificarlo y entonces a nivel internacional se empezó a hablar de la necesidad, bueno, de una fase 2 del protocolo de Kioto o de un nuevo sistema. Please help the world. Los 193 países que participaron en la cumbre de Copenhague de 2009 adoptaron una decisión importante: limitar el aumento de la temperatura de la Tierra a 2 grados. Para intentar paliar más los impactos negativos del cambio climático, en el año 2015, dentro del Acuerdo de París, acordaron que ese aumento de temperatura debía mantenerse lo más cerca posible del 1,5 grados. ¿Es importante esa diferencia? Esa es la pregunta que se le hizo al panel intergubernamental sobre cambio climático, el llamado IPCC. El informe de esta organización internacional de expertos en cambio climático fue demoledor. Demostraron que la diferencia de medio grado implicaba un cambio drástico en algunos sistemas. A modo de ejemplo y con la meta puesta en el año 2100, el IPCC asegura que al menos el 4% de las especies de animales vertebrados perdería la mitad de su población al aumentar la temperatura 1,5 grados. Esa pérdida sería el doble si la temperatura global subiera 2 grados. En el caso de los arrecifes de coral, la situación sería grave en ambos casos. Pero al aumentar la temperatura a 2 grados, los corales desaparecerían completamente de los mares. La influencia del cambio de temperatura en el Ártico también sería notable. En caso de que la temperatura subiera 2 grados, el hielo del Ártico desaparecería por completo en 1 de cada 10 veranos. Pero si el ascenso fuera de 1,5 grados, el deshielo completo ocurriría cada 100 veranos. Bueno, Elisa, ¿qué diferencia hay entre 1,5 y 2? Hablo de grados, ¿no? ¿Tanta diferencia hay? Pues buena pregunta. Hay un símil que solemos utilizar que este pequeño aumento de temperatura global es equivalente un poco a cuando tenemos fiebre, ¿no? Que sube la temperatura del cuerpo 1 grado y ya nos encontramos mal, pero si sube 2, pues estamos ya fatal, ¿no? Nos tenemos que ir a la cama, y si sube 3 ya, pues casi estamos como para que nos hospitalicen, ¿no? Bueno, pues con el sistema climático pasa algo así, aunque nos parecen cambios pequeños, un cambio de 1 grado, 2 grados, puede generar cambios pues a gran escala, ¿no? ¿Estamos cerca del 1,5?
Pues actualmente estamos aproximadamente a 1,1 grado de aumento de temperatura, así que nos estamos acercando y las tendencias de seguir así lo que nos dicen es que aproximadamente en 2040 habremos superado el límite del 1,5 grados. Es muy fácil sacarse la foto al final de las grandes cumbres, pero luego hay que llevar a la práctica todas esas decisiones, ¿no? Sí. Eso es lo más difícil de todo. Eso es muy difícil porque hay que tener en cuenta que los principales sectores que contribuyen a los gases de efecto invernadero, a generar gases de efecto invernadero, es la forma en la que generamos y consumimos la energía, ¿no? Incluyendo el transporte, que es otro de los sectores importantes, a nivel global también la agricultura, la industria. Con esto quiero decir que es un reto que no es fácil, ¿no? Y por eso se habla de transición, de que tenemos que hacer una transición, de que poco a poco tenemos que ir cambiando todo esto, sin prisa pero sin pausa. Bueno, sin prisa no, con un poco de prisa, sí, no pero vamos a quedarnos dormidos, ¿no? Eso es, ¿no? Por otro lado, lo que la ciencia nos dice y lo que tenemos muy claro es que hacer frente al cambio climático es mucho más rentable en términos económicos, sociales y ambientales que esperar a sus impactos. Y por eso tal vez muchos gobiernos han puesto en marcha ya políticas de cero emisiones, emisiones de cero carbono, sí. Pero ¿qué es lo que sucede con esas buenas intenciones? Bueno, pues lo que sucede es que hasta hace poco muchos de estos países que se estaban comprometiendo, incluyendo la Unión Europea, ¿no? Pues estábamos estableciendo objetivos a 2050, ¿no? Neutralidad de carbono, neutralidad en emisiones en 2050, que es pues lo que digamos que la ciencia dice que tendría que ocurrir si queremos quedarnos en el marco de los acuerdos de cumplir con los objetivos de París. Esos avances son importantes, pero claro, son a largo plazo. 2060 está bastante lejos. Ahora de lo que se trata, y este es precisamente uno de los objetivos que ha establecido el Reino Unido para esta cumbre, es intentar que los países establezcan objetivos a corto plazo, a 2030, que nos permitan ir viendo si avanzamos hacia esa neutralidad climática en 2050. La cumbre celebrada en Madrid, la COP25, la anterior a esta de Glasgow, destacó por algunos nombres propios, nombres que ayudan a comprender mejor el debate sobre la emergencia climática. Por un lado destacó Greta Thunberg, que dio voz a una nueva generación de jóvenes. La activista sueca se convirtió en la voz de miles de jóvenes que se muestran preocupados con el futuro de la Tierra y con la situación del clima. Por otro lado, se hizo notar la voz de los negacionistas de la emergencia climática. Los presidentes de Brasil y Estados Unidos, Jair Bolsonaro o Donald Trump, junto a Australia, señalaron que no creían en las consecuencias de esta emergencia. The United States will withdraw. Trump se refería al Acuerdo de París. El contexto de Glasgow es diferente. Han pasado 2 años desde la última cumbre y hay nuevos agentes. Sin embargo, ya han empezado a escucharse voces y opiniones contrapuestas. Greta Thunberg, ¿no? Cuando apareció en escena, no sé si fue un cambio de paradigma, ¿no? Los jóvenes están preocupados por su futuro, pero al mismo tiempo aparecieron también en escena personajes como Trump, Bolsonaro. ¿Es momento de estar preocupado o esperanzado? Bueno, yo creo que el hecho de que los jóvenes estén preocupados por este problema, a mí me parece que es buena noticia porque, pues porque ellos van a ser los que en el futuro, si no lo evitamos, van a sufrir la mayoría de estos impactos, ¿no? Esta semana justo veía que ha salido un estudio que ha analizado pues la mayoría de la producción científica en materia de cambio climático y el 99,9% de los estudios científicos avalan, apoyan, prueban que la responsabilidad del cambio climático es del ser humano y de nuestras actividades y sobre todo lo que tiene que ver con el uso de combustibles fósiles. Y aún así hay gente que lo niega. Y aún así hay gente que lo niega. También quería añadir igual que el último informe del IPCC nos decía que se está cerrando la ventana de oportunidad, pero que todavía estamos a tiempo de cumplir con los objetivos de París, pero para ello hace falta pues políticas ambiciosas de cambio climático y reducciones importantes. Pero creo que es una buena noticia que la ciencia nos diga que aún estamos al alcance de esos objetivos. Me quedo con esa frase, todavía tenemos tiempo. Eskerrik asko, Elisa. Eskerrik asko zuei.
Aunque ocupa el 70% del planeta, el mar es aún un gran desconocido y esconde respuestas que podrían cambiar nuestra vida. Así lo cree Zuriñe Baña García, bióloga de la Universidad del País Vasco. Es profesora de la Facultad de Ciencia y Tecnología y forma parte del grupo de investigación Microbios Marinos. Cuando no está en clase o en el laboratorio, la encontraremos en el mar, recogiendo muestras o haciendo bioprospecciones. Su área de investigación es la ecología microbiana y ya ha podido comprobar las consecuencias que la emergencia climática está teniendo sobre los microorganismos marinos. ¿Preparada para la prueba de acceso, Zuriñe? Los microorganismos son imprescindibles para la vida. ¿Por qué? Son totalmente imprescindibles, no solo porque los podemos encontrar en cualquier sitio, en el suelo, en el aire, en el mar, en nuestro cuerpo, sino también por la cantidad, porque es una masa muy abundante la que forman los microorganismos y sus funciones son imprescindibles para el desarrollo de nuestra vida. Deletrea bioprospección. B-I-O-P-R-O-C-I-O-N. Bioprospección. Me he saltado algo. ¿Y qué es? Nosotros lo que hacemos es todos los microorganismos del mar los chequeamos de alguna forma, los aislamos y comprobamos pues, si tiene algún tipo de capacidad especial para producir algún tipo de enzimas que puedan ser de interés industrial o alguna capacidad para degradar compuestos de difícil degradación como contaminantes que pueden ser hidrocarburos o microplásticos. ¿Para hacer bioprospecciones hace falta biodramina? Sí, ayuda bastante, sobre todo cuando hay que ir en el barco y no los que nos mareamos, que como yo, por ejemplo, que ahora menos, pero sí que he tenido mis rachas de mareos, ayuda para muestrear. Si pegas un trago de agua de mar, ¿cuántos microorganismos puedes estar tragando? Millones de microorganismos, porque piensa que en un mililitro de agua podemos encontrar más de 1 millón de bacterias y otros microorganismos como protozoos, etcétera. Entonces, con un buen trago entrarían unos cuantos millones. ¿Cómo afecta el cambio climático a toda esa vida microscópica? Pues nosotros hemos comprobado que el aumento de la temperatura en el mar puede afectar a la actividad de estos microorganismos, pueden afectar a su metabolismo, empiezan a respirar más rápidamente y a emitir más CO2, que al final de alguna forma retroalimentaría también el efecto invernadero. ¿Qué es más invisible, los microorganismos marinos o las mujeres científicas? En el caso de las mujeres científicas no es que no existan, porque cada vez somos más mujeres y sobre todo aquí en la Facultad de Ciencia hay mucha mujer investigadora, pero igual lo que es invisible es el trabajo que estas investigadoras hacen o hacemos. ¿Verdadero o falso? La mayor parte de la actividad y masa marina es microscópica. Verdadero. De no tomar medidas, en 2050 habrá más plásticos que peces en el mar. Verdadero. ¿Los problemas flotan? Pues algunos sí y otros se van al fondo y se mantienen durante mucho tiempo, pero bueno, diría que verdadero. Y para terminar, ¿cómo se dice, tungsteno o wolframio? Aquí wolframio. Enhorabuena, has superado la prueba de acceso. Eskerrik asko. Las medidas para hacer frente al cambio climático pueden empezar desde casa. Estas parecen ventanas normales, pero en su interior contienen una mezcla de 70 litros de agua destilada y 30 litros de etilenglicol, el alcohol que se usa como anticongelante. Estas ventanas con cámara de agua absorben la radiación solar y la transforman en energía térmica para calentar el interior del edificio. La ventaja de utilizar líquidos en lugar de aire dentro de las ventanas es que el agua es más densa, por lo que absorbe la luz infrarroja en un rango más amplio. En este pabellón experimental de Sofía trabajan para comprobar la eficiencia del sistema.
Analizan los niveles de temperatura, humedad o iridiscencia para determinar si las ventanas pueden crear energía de forma eficiente, a largo plazo y en condiciones climáticas diversas. Medimos la temperatura dentro de las ventanas cada 20 centímetros, empezando por abajo. De esta manera, sabemos la cantidad de calor que se distribuye dentro de cada ventana. Al final, lo que tenemos es lo que absorbe la ventana y lo que sale de la misma hacia afuera. Esta tecnología fue desarrollada en Madrid. La idea es que las ventanas de agua sean capaces de maximizar la radiación solar en invierno y evitar su sobrecalentamiento en verano. ¿Que hace frío? Paramos el flujo de agua. El sol calienta la cámara de agua y al final el interior está caliente. ¿Que hemos alcanzado una temperatura de confort? Pues hacemos circular el agua, se lleva el calor a otras partes del edificio o se disipa, el vidrio se comporta de manera activa. Es una piel que permite al edificio termorregular. Creen que esta tecnología podría ayudar a diseñar edificios energéticamente ultraeficientes, tal y como plantea la estrategia de la Unión Europea de aumentar la eficiencia energética de los espacios arquitectónicos del futuro. La idea es reducir la demanda al máximo y además poder producir energía térmica, en este caso, para de alguna manera hacer este balance neto de energía que finalmente requiere un edificio. Esta tecnología está preparada para poder ser fabricada a escala industrial y confían en que pronto llegará al mercado. Pero no es suficiente construir edificios eficientes energéticamente. Si abrimos el objetivo, nos encontramos dentro de una ciudad. Estocolmo fue elegida la ciudad más inteligente del mundo en 2019. Se trata de una de las capitales europeas que más rápido está creciendo, pero que sin embargo planea tener una huella de carbono positiva para el año 2040. Han puesto en marcha un nuevo sistema de gestión de residuos en el que cada tipo de bolsa tiene su color y mediante un sensor óptico y una báscula permite un tratamiento individual de los residuos. La señora Svensson, por ejemplo, cuando deposite residuos de comida, obtendrá una respuesta inmediata en su móvil. Gracias, señora Svensson. Ha contribuido con 1,2 kilogramos de residuos de alimentos que terminarán como biogás. En el futuro podrán pagar por lo que tiren. Los residuos se transportan en tubos de alta presión bajo tierra a un único centro de recogida. Así, se necesita menos espacio y menos movimiento de camiones. La movilidad urbana sostenible es una de las prioridades de la capital. Han instalado sensores que recopilan datos para luego implementar una política de movilidad más precisa. Tradicionalmente se esperaba 1 año o 2 para obtener los datos. Ahora se obtienen datos en solo 15 minutos. Por lo tanto, cuando se implementa algo, se obtiene una respuesta instantánea sobre los resultados, lo que es muy bueno. La reducción de emisiones también significa abordar el desperdicio de energía. En nuestras ciudades cada vez más conectadas abundan los centros de datos y estos, por ejemplo, producen mucho calor. En la empresa Glesis han incorporado ese calor al sistema de calefacción del distrito gracias a una instalación de bombas. Tenemos un centro de datos más ecológico. En lugar de desperdiciar el calor en el aire, la empresa de calefacción nos remunera cuando nos compra nuestra energía. En 2019, la red de calefacción urbana fue capaz de calentar 30.000 apartamentos y esperan que para el año 2030 Internet pueda calentar la mayor parte de los 140.000 nuevos apartamentos que se espera construir. Queremos ser positivos en carbono. Estamos desarrollando una nueva técnica de almacenamiento de carbono y creemos que combinada con nuestros sistemas de calefacción urbana que hoy en día no utilizan combustibles fósiles, podemos crear una ciudad climáticamente positiva para el 2040. La primera en el mundo. Algunas de esas soluciones se implementarán pronto también en otras ciudades europeas.
Todos sabemos que la influencia del ser humano en el planeta es aplastante, pero muchas veces, hasta que no vemos una imagen, no nos imaginamos cuánto. Estos son timelapse de imágenes de Google Earth, donde se pueden apreciar los cambios que se han producido en los últimos años en distintos lugares del mundo. La expansión de campos de cultivo en Bolivia, el deshielo de la nieve y glaciares en Groenlandia, o la construcción de la ciudad de Dubái en pleno desierto, con sus islas artificiales. Viendo estas imágenes comparativas nos da mucho que pensar. Hemos empezado a notar el enfado de la naturaleza y se pueden ver las consecuencias que, por ejemplo, ha dejado el huracán Katrina. Pero seguimos aumentando el tamaño de nuestras ciudades y construyendo sobre el mar, como en Japón, aunque sabemos que el nivel del mar subirá. Este vídeo es una simulación del aumento del nivel del mar. Y en esta web puedes hacer la simulación del nivel. Hablando del mar, queremos enseñaros el punto Nemo. Nemo significa nadie en latín. Se trata del punto más alejado de cualquier costa, ya que la isla más cercana se encuentra a unos 2.600 kilómetros aproximadamente. Está situado en el Océano Pacífico, entre Nueva Zelanda y Chile. También lo llaman el desierto del océano, ya que si te encuentras allí, la persona más cercana que tendrás será un astronauta de la Estación Espacial Internacional. Y como en este lugar no hay nada ni nadie, es donde dejan caer la basura espacial, es decir, los satélites y demás objetos espaciales que ya no sirven. Es el cementerio espacial terrestre o marítimo. Esto también da que pensar. Terminamos el programa anunciando la apertura de inscripciones de 2 concursos, ambos organizados con la participación de Eluyar. Los premios Café Eluyar cumplen este año su edición número 28, más de un cuarto de siglo, reconociendo la labor divulgadora. Se otorgarán premios en las categorías de artículos de divulgación originales, periodismo científico y beca de creación, además del premio Neiker al mejor artículo relacionado con el sector primario. Los trabajos podrán presentarse hasta el 12 de febrero de 2022. Y también se ha puesto en marcha el concurso de vídeos sobre temas científicos o tecnológicos On Ciencia. Es la 12ª edición de la iniciativa organizada por Donostia International Physics Center y Eluyar. En este caso, el plazo de inscripción estará abierto hasta el 27 de abril de 2022. Si pensáis que vuestro trabajo divulgativo, escrito o audiovisual merece un premio, ya sabéis, participad. Nosotros nos vamos. Hasta la semana que viene. Agur.